Niños y niñas de cuarto grado, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente nos estamos reencontrando a través de un nuevo video. El día de hoy trabajamos el curso de Ciencia y Tecnología. También vamos a continuar, seguimos hablando acerca del agua, pero específicamente vamos a aprender lo que es el ciclo del agua. Sabemos, vamos a recordar un poquito, que el agua es un recurso natural que existe en la naturaleza. El agua es importante, es imprescindible para la vida de los seres humanos, para los animales y también para las plantas. Recuerda que sin agua sería imposible la vida en nuestro planeta. También el agua es útil como alimento para preparar nuestros alimentos, para nuestro aseo, para el transporte que se aprovecha las corrientes para la navegación, para mover molinos, es útil para producir electricidad, en fin, el agua es muy importante en nuestro planeta. La clase anterior también hemos hablado acerca de que el agua no tiene color, es incolora. El agua no tiene olor porque es inodora y no tiene sabor, insípida, ¿no? Y va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. También hemos dicho que la fórmula del agua es H2O. Bien, niños, entonces hemos mencionado también que el ser humano quizás podría soportar sin alimento, ¿no?, varias semanas, pero si no tiene agua, muere de sed, puede morir en pocos días. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de cuidar mucho el agua, porque es importante, es imprescindible para la vida de todos los seres vivos. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar específicamente acerca del ciclo del agua. Ahí tenemos en la imagen el ciclo del agua. Nos dice, ¿qué es un ciclo? Primero vamos a empezar conociendo qué es un ciclo. No he dicho siglo, sino ciclo. ¿Qué es un ciclo? Ahí tenemos la respuesta. Un ciclo es un conjunto de pasos que se repiten una y otra vez. O sea que va a dar vueltas y vueltas y no va a terminar, se va a repetir. Un ciclo también nos explica que no tiene principio, tampoco no tiene fin. Incluso se compara como un círculo. Entonces, en la naturaleza nos dice que ocurren ciclos continuamente. En este caso, vamos a hablar acerca del ciclo del agua. Sigamos.
Ahora la pregunta es, ¿qué es el ciclo del agua? A ver, ¿qué será el ciclo del agua? Tenemos la respuesta. El ciclo del agua es el proceso, ¿ya niños? Es el proceso que sigue el agua al pasar de la Tierra a la atmósfera y de nuevo a la Tierra, ¿ya? El ciclo del agua también es conocido como ciclo hidrológico. O sea, es el proceso de transformación y circulación del agua en nuestro planeta, del agua en la Tierra. El ciclo del agua también consiste en el traslado del agua de un lugar a otro. Pero ¿cómo va a ser? Cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido, según las condiciones ambientales que hay. En la Tierra, en nuestro planeta, sabemos que las 3/4 partes es agua, ¿verdad? El agua se encuentra distribuida, ¿dónde? A ver, en los mares, en los ríos y también en los lagos. ¿Y en qué estado se encuentra cuando está en los mares, en los ríos y en los lagos? A ver, ¿en qué estado se encontrará? En estado líquido, ¿verdad? Ahora, si hablamos de los glaciares, de los polos, ¿ah? ¿En qué estado se va a encontrar? Muy bien, se encuentra en estado sólido. Y si hablamos, a ver, el agua en las nubes, así digamos, ¿en qué estado se encontrará? En las nubes. ¿Ah? En estado gaseoso. Ahí estamos viendo en la Tierra el agua en sus 3 estados, ¿no? Líquido, sólido y gaseoso. Ahora, dependiendo de la fase del proceso, el agua se encontrará en un lugar a otro. Bueno, a continuación vamos a explicar de manera más específica y con imágenes cómo circula el agua en cada una de sus etapas o en cada una de sus fases. Veamos. Aquí nos dice, por medio de este ciclo se forman los diferentes cuerpos de agua. Claro, como hemos venido mencionando, ¿no? Es en el caso del agua que se encuentra distribuida, ¿no? Ahí nos está explicando. Ahorita vamos a entrar a las fases. Ahí nos dice cómo está distribuida el agua. Hemos dicho que encontramos en los mares, en los ríos y en los lagos. Como tú puedes observar, el agua en nuestro planeta en estado líquido. Ahí tenemos 2 imágenes. Ahora vamos a explicar acerca de las fases o etapas del ciclo del agua.
La pregunta nos dice, ¿qué procesos ocurren durante el ciclo del agua? A ver, ¿qué procesos ocurrirán en este ciclo del agua? Empezamos por la fase 1 o también puede ser etapa 1, ¿ya? En este caso le he puesto fase 1. A ver, ¿qué nos dice en la fase 1? El sol, de ahí empieza el ciclo del agua, mira, a ver. El sol calienta la superficie del suelo. Claro, pues el sol quema, ¿no? Pero no solamente calienta el suelo, sino también nos dice así como la superficie de los cuerpos del agua. Al calentarse, el agua se evapora y sube a la atmósfera en forma de gas. ¿Cómo se va a llamar este proceso? Se llama evaporación y está en la fase 1. Recuerda, fase 1 es la evaporación. Repito, el ciclo del agua comienza con la evaporación. ¿Ya? La evaporación ocurre cuando el sol calienta la superficie de las aguas, de los ríos, de los lagos, de las lagunas, mares y también océanos. Mira, todo lo que el sol calienta. Entonces el agua se va a transformar en vapor, y va a subir ¿a dónde? A la atmósfera. Sube a la atmósfera en forma de gas. ¿Dónde va a tener ya otro lugar que va a venir a la siguiente fase? ¿Ya? Hasta ahí en la fase 1. Ahora, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llamará cuando llega a las nubes? A ver, vamos a la siguiente. A ver. El vapor de agua, ¿no? Hemos dicho que sube, ¿no? En forma de gas por la atmósfera. El vapor de agua, bueno, es el nombre que recibe el agua en forma de gas, ¿no? A ese vapor le llamamos gas. El vapor de agua se enfría al subir a la atmósfera. Pasa de gas a líquido. Este proceso se llama condensación. A ver, ¿qué nos dice? A ver, explicamos un poquito más. En la fase 2 ya es la condensación, ¿no? En esta etapa, o en esta etapa del ciclo del agua, que es la condensación, el vapor de agua que ha sido subido a la atmósfera, que es gracias a la evaporación, se va a concentrar en gotas que formarán nubes. Mira, ve, van a formar nubes y también neblina. ¿Ya? Una vez allí, el agua pasará a su estado líquido nuevamente, lo que nos va a llevar al siguiente paso. A ver, ahí también estamos explicando, dice, al condensarse el agua forma millones de gotas muy pequeñas. Estas gotas van a formar las nubes, como tú lo puedes observar. ¿Ya? Ahí está en las nubes.
Ahí nos está explicando. Al condensarse, el agua forma millones de gotas muy pequeñas, ¿no? Y estas gotas van a formar las nubes. Fase 2, condensación. Hemos dicho que la fase 1 se llama evaporación. Ahora estamos fase 2, condensación. Ahí estamos observando en las imágenes. Ahí lo puedes ver. Siguiente. Fase 3. Seguimos explicando los procesos que ocurren durante el ciclo del agua. Fase 3, ¿qué nos dirá? A ver, la fase 3 ya se llama precipitación. Vamos a explicar un poquito, a ver. ¿Qué sucede? A ver, cuando las gotas de agua se unen con otras en las nubes, se tornan grandes, dice, y pesadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a caer a la tierra en forma de lluvia, en forma de nieve o granizo. Ahora, esa caída de agua, de lluvia, de nieve o granizo, ya se va a conocer como el proceso de precipitación. ¿Ya, niños? A ver, sigo explicando la fase 3, que se llama precipitación. La precipitación viene a ser ya el tercer paso del ciclo del agua. Hemos dicho, es cuando el agua condensada de la atmósfera va a descender, va a caer a la superficie en forma de gotas, ¿no? En este caso de lluvias. ¿Ya, niños? Esa caída se llama precipitación. Es la fase 3. Bien, niños. Entonces, estamos en lo que es la tercera fase del ciclo del agua. Siguiente, ¿qué tenemos? A ver. Bien, ahora viene la fase 4. ¿Qué nos dice la fase 4? Les digo, niños, que esta fase se llama infiltración. ¿Ya? Fase 4 se llama infiltración. Vamos a leer. En vez de evaporarse algunas aguas que aterrizan en los continentes, escurren por los ríos, corrientes de agua y lagos. El resto se filtra a través del suelo para incorporarse a los acuíferos subterráneos. Esto se conoce como infiltración o recarga. A ver, explicamos un poquito más. Bueno, esta parte viene a ser la fase 4 del ciclo del agua. Es la cuarta fase, la cuarta etapa, ¿ya? Y se llama infiltración. Ahora, lo conocemos así o se conoce como infiltración el proceso en el cual el agua que ha caído a la superficie terrestre, ¿no? A la tierra, a la superficie terrestre, bueno, como consecuencia de la precipitación, que fue la fase anterior,
¿qué va a hacer? Va a penetrar en el suelo, va a ser absorbido por el suelo. ¿Ya? Es agua, mira, ve, absorbe el suelo, penetra en el suelo. Entonces, esa agua es aprovechada, o esa parte del agua es aprovechada por la misma naturaleza, también por los seres vivos. Mientras que la otra se va a incorporar a las aguas subterráneas. ¿Ya, niños? Entonces, es la fase 4 llamado infiltración o recarga. Bien, niños. Entonces, el ciclo del agua estamos viendo en sus 4 fases, ¿verdad? Primero hemos dicho que se llama evaporación. En la fase 2 es la condensación. En la fase 3 viene la precipitación. A ver si explicamos un poquito. A ver, fase 1, evaporación, cuando el sol calienta los mares, los lagos, los ríos, y esa agua se evapora, sube a la atmósfera en forma de gas, ¿verdad? Y de ahí viene la fase 2, ya en esa fase ya el agua ha subido a la atmósfera a través de la evaporación y se va a concentrar en las nubes, en gotas, y de ahí va a pasar al estado líquido, pero ya se va a llamar precipitación. El agua va a caer y ya es precipitación porque el agua está cayendo en forma o en estado líquido. Precipitación es la caída, no te olvides, es cuando el agua desciende, ¿no? Desciende de la atmósfera, ya en forma de lluvia, también en forma de nieve, a veces, ¿no? Cae también, pero la precipitación es la caída del agua. Y puede ser en líquido o como también hemos visto que cae en forma sólido también. A veces precipita como nieve o como granizo, ¿no? Pero que luego después esa nieve, ese granizo, obviamente se va a deshielar, se derrite y pasa a estado líquido. Y la cuarta fase que estamos viendo, que es la infiltración. Es la cuarta fase, ¿ya? La cuarta fase donde el agua ha caído ya a la superficie terrestre, ¿verdad? Y va a penetrar en el suelo, va a ser absorbido en el suelo, donde la misma naturaleza lo va a aprovechar y también los seres vivos. Y mientras que la otra se va a incorporar a las aguas subterráneas. Ya, niños, entonces ahí están las 4 fases del ciclo del agua. Sigamos a ver. Ahora nos dice, de esta forma el agua regresa al suelo, donde comienza nuevamente el ciclo del agua. Hemos dicho que el ciclo del agua no tiene principio y no tiene fin. Es algo que ocurre constantemente, que se da en la naturaleza. Nadie tiene que hacer nada. Así funciona en la naturaleza. Así es el ciclo del agua. ¿Ya? Y así empieza otro ciclo nuevamente. El sol calienta los mares, los ríos, ¿no? Se evapora, luego viene la condensación, la precipitación, la infiltración y así va dando vueltas y vueltas y no se termina. No se termina. Se da constantemente. Ahí está la imagen
del ciclo del agua. Ahí tenemos, está indicándote cuándo es evaporación, cuándo es condensación y precipitación. Y la fase última, que es infiltración. Y ahora, ¿por qué será importante el ciclo del agua? ¿Por qué será importante el ciclo del agua? A ver, niños. A ver, es importante el ciclo del agua, ¿ya? Es fundamental. El agua es fundamental para el mantenimiento de la vida en la tierra y también es importante para el sustento de todos los ecosistemas terrestres, ¿ya? Y va a determinar el cambio o la variación climática en el nivel de los ríos, los lagos, los mares y también en los océanos. ¿Ya? Ahora nosotros los seres humanos, tenemos una gran responsabilidad de preservar el buen funcionamiento del ciclo del agua, ya que muchas veces la acción del ser humano, la acción del hombre, ha llevado a cambios climáticos y también a la contaminación y muchas veces poniendo en riesgo la distribución del agua y la vida en nuestro planeta, la vida en la tierra. Entonces, nosotros tenemos que cuidar, preservar, que no se altere ese ciclo del agua, que la mala acción del ser humano no lleve a esos cambios climáticos que pasan a veces y que no lo esperamos, o a tanta contaminación. Sabemos que todo eso pone en riesgo la distribución del agua y también la vida de todos los seres humanos. Bien, niños, entonces el día de hoy hemos aprendido a conocer el ciclo del agua y también los procesos que ocurren durante el ciclo del agua. Ahora, ¿qué tenemos a continuación? Bien, hemos terminado con nuestra clase del día de hoy, martes, ¿verdad? El día de hoy, martes 6 de octubre. Y aquí les estoy dejando una tareita. Una tarea donde tú vas a dibujar el ciclo del agua. Luego vas a explicar brevemente, algo corto, con tus propias palabras, cómo se dan esos procesos que ocurren durante el ciclo del agua. Y vas a escribir sus etapas o sus fases. Dibujas el ciclo del agua y escribes dónde va evaporación, dónde va condensación, dónde es precipitación y finalmente dónde será infiltración. Vas a escribir. Cada proceso tiene su nombre, ¿ya? Entonces, niños, esa es la tareita que tú vas a hacer y luego lo vas a subir a la plataforma. ¿Sí? Esta tareita lo vas a presentar, a ver cuándo. Si hoy es 6 de octubre, lo tienes que presentar mañana, 7 de octubre. Bueno, mañana tienes que presentarlo, ¿ya?
porque la siguiente semana, a partir del 12, ya posiblemente estén empezando los exámenes. Bien, niños, entonces hemos trabajado el ciclo del agua y nos estamos viendo el día de mañana, miércoles. No olvides subir tu tarea. ¿Ya? Bien, niños, entonces los dejo. Cuídense bastante. Hagan sus tareas con tiempo. Obedezcan a sus padres. Y que tengan buen día. Nos vemos, niños.